Madre mía, qué bomba de salseo nos acaba de explotar con Kerem y Hande. Resulta que el guapérrimo de Kerem Bürsin no quería bajo ningún concepto que saliera a la luz un detallito, bueno, un detallazo, de Hande Erçel. Estamos hablando de esas noches de fiesta, de esas borracheras que, seamos sinceros, todos hemos tenido. Pero claro, cuando eres Hande Erçel y tienes millones de ojos encima, pues el asunto cambia, ¿verdad? Yo lo que he escuchado, y esto me lo han contado bien, es que Kerem estaba desesperado por mantener ciertas cositas de Hande en privado. ¿Y qué cositas? Pues imagínate de esas veces que Hande se suelta la melena en una fiesta, que se toma unas copas de más y pues, se le va la olla un poquito. A ver, que no es nada del otro mundo, pero claro, la presión de ser un icono de estilo y una figura pública es brutal. Kerem, al parecer, quería proteger esa imagen perfecta de Hande, esa que venden en las revistas y en Instagram. Y digo yo, ¿no será que él mismo disfrutaba de esa Hande un poco más rebelde? ¿Quién sabe? Para ser honestos, a mí esto no me pilla de sorpresa. Siempre se ha rumoreado que ellos tenían una relación bastante intensa, de esas que suben y bajan como la espuma. Y cuando hay tanta pasión, pues también hay momentos de descontrol, ¿no os parece? Muchos dicen que Kerem es muy celoso de su intimidad, y si encima hablamos de la intimidad de su chica, pues con más razón. No quería que vieran a Hande como la típica fiestera, sino como la diosa que es. Y ojo que lo es. Pero también es humana, ¿no? Lo que yo creo que está pasando aquí es que a Kerem le da pánico que cualquier cosita, por mínima que sea, se magnifique. Una foto borrosa, un vídeo medio grabado, un comentario de alguien que estuvo allí, y se arma el lío. La prensa turca es muy pesada con ellos, siempre buscando la más mínima grieta. Y Kerem, que ya ha vivido algún que otro escándalo, pues ha aprendido la lección, supongo. Quiere blindar a Hande o tal vez se está protegiendo a sí mismo. A saber. Porque pensadlo bien, si Hande se muestra en plan desinhibida, tomándose unos copazos y riéndose a carcajadas, pues, ¿eso va en contra de su imagen de superestrella? Yo creo que al contrario, a veces humaniza a las personas. Le da un toque más cercano. Pero claro, los fans más acérrimos y la prensa amarilla, pues prefieren la versión edulcorada. Y Kerem, si estaba tan enamorado, quería darle esa imagen impoluta, ¿no creéis? Y aquí entra lo interesante, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo alguna borrachera tan gorda que Kerem tuvo que intervenir para que no saliera? ¿O es simplemente que él es un protector nato de Hande? Yo sospecho que fue algo de ambas cosas. Un poquito de control y mucho de amor, o lo que fuera que tuvieran en ese momento. Pero es que la idea de Kerem, así todo serio y preocupado, intentando apagar fuegos por Hande, me da un morbo tremendo. Es que me imagino la escena, una fiesta genial, Hande está, digamos, muy alegre, y de repente alguien saca el móvil. Kerem, con esa mirada intensa que tiene, aparece de la nada y dice, tranquilos, aquí no se graba nada. Sería épico. Y claro, si encima esos vídeos o fotos acaban en manos de la prensa, adiós muy buenas a la imagen perfecta. Kerem, con toda la razón del mundo, no quería eso. Ahora la gran pregunta es, ¿esa intención de Kerem de protegerla, de mantener sus tropiezos ocultos, era una señal de amor verdadero o simplemente una forma de controlar la narrativa? Porque a veces en estas relaciones tan mediáticas se difuminan las líneas. ¿Creéis que esto demuestra que Kerem realmente la quería proteger o solo que le preocupaba más su imagen pública? Contadme lo que pensáis en los comentarios.